Buen día, el día de hoy les estaremos presentando la actividad número 2, mi compañera María Camila Revelo y quien les habla de Karina Capera, de la materia de Seguramente de la Información de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, vamos a comenzar con la evolución de las normas internacionales de auditoría. Tenemos que en 1973 fue la creación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IACS), la emisión de las NIC y la creación de un órgano similar en el campo de auditoría. En 1978, el IFAC establece el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría. En 1984 se elaboran las guías internacionales sobre la auditoría. Su objetivo fue el alcance de la auditoría de los estados financieros. En 1991 se cambió el nombre de las guías a Normas Internacionales de Auditoría (NIA). En 2002 se renombra el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría, dándose a conocer como el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IASP). En el 2003, la emisión Europea emite comunicado en el que refuerza la auditoría en la Unión Europea. La IAPS publica los textos completos de las NIA en el sitio de internet. En 2009 se culmina el proyecto de actualización y formato de las NIAs con el fin de hacerlas más comprensibles y compatibles con los marcos regulatorios. En el 2015 se hacen modificaciones por decreto 2420, 2496 y 2131, que comprenden la aplicación de las NIAs en ISAE por el revisor fiscal. El IASP publica nuevos requisitos para la elaboración de informe de la auditoría. Seguimos con la normativa internacional de auditoría. Tenemos los principios de responsabilidades globales, que los encontramos en la NIA 200, 210, 230, 240, 250, 260 y 265. También la planificación de riesgos y respuestas, que los encontramos en la NIA 300, 315, 320, 330, 402 y 450. Tenemos la evidencia de auditoría, que la encontramos en la NIA 500, 501, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570 y 580. También la utilización del trabajo realizado por otros, que las encontramos en la NIA 600, 610, 620. Y las conclusiones e informe de auditoría, que las encontramos en la NIA 700, 705, 706, 710 y 720. Y las consideraciones especiales en la NIA 800, 805, 810 y la NIC 1. Seguimos con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Como primero tenemos entrenamiento y capacidad profesional, que pues debe tener entrenamiento técnico adecuado y experiencia como auditor. La independencia. El auditor debe sostener independencia en su criterio, expresando su opinión libre de presiones políticas, religiosas, familiares, etc. El cuidado o esmero profesional. Elaborar en todos los aspectos la buena función de la auditoría en su dictamen profesional y en todas las fases del proceso de la auditoría, es decir, también en el planeamiento estratégico. También las normas de ejecución de trabajo, que establece la manera del trabajo del auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases: planeamiento de trabajo y campo y elaboración del informe. Planeamiento y supervisión. Esta debe ser planificada reconociendo las características del negocio, la organización, financiamiento, sistemas de producción, funciones y áreas básicas y problemas importantes. También está el estudio de evaluación del control interno. Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno de la empresa cuyos estados financieros se encuentran sujetos a auditoría. La evidencia suficiente y competente. Obtener evidencia y material pertinente mediante inspección y supervisión. La evidencia será suficiente cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la certeza moral de los hechos a probar. Las normas de preparación del informe, que
regulan el proceso de la última fase de auditoría en la elaboración del informe. La aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. El dictamen se debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Y la opinión del auditor. El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados financieros tomados en su integridad o la aseveración de que no puede expresarse una opinión. Continuamos con la historia de la conformación de las Big Four. En 1845, en Deloitte, William Deloitte abrió una oficina en Basingstoke Street en Londres. Este fue el primer profesional en contratar a un auditor externo para una empresa pública. En 1893, George estableció una empresa de contabilidad en Londres y se asoció con John Niven para crear Touche Niven en Nueva York. En 1906, Charles Haskins y Elias Sells crearon Haskins y Sells en Nueva York. En 1947, George, quien en ese momento era presidente del Instituto Americano de Contadores Públicos, fundó su propia empresa en Detroit. En 1960, la empresa cambió su nombre a Touche Rose, Bailey y Smart y finalmente se convirtió en Touche Rose. En 1963, el presidente de la Sociedad Estatal de Nueva York de Contadores Públicos y gerentes de Haskins y Sells, el coronel Arthur Carter, testificó ante el Comité del Senado de los Estados Unidos sobre el tema de la banca y la moneda. Como resultado de sus esfuerzos, se estableció un requisito para que las empresas públicas llevaran a cabo auditorías externas. En 1989, la fusión entre Deloitte y Touche. En 1989 creó un problema con el nombre de la empresa internacional debido a que no se podía acceder a todos los derechos de uso de los nombres Deloitte o Rose Touche en todos los países. En el 2002, la división de la consultoría de Deloitte en Francia se separó y dio lugar al nacimiento de Ineum Consulting Service. Finalmente, Arthur se fusionó con Deloitte, lo que aumentó su plantilla y base de clientes. Bueno, hola a todos. Dando la continuidad de la historia, tenemos que PricewaterhouseCoopers. En 1849, la PwC, o sea, Pricewaterhouse, fue una empresa de contabilidad fundada por Samuel Lowell Price en Inglaterra. En 1854, Coopers y Lybrand se originó cuando William Cooper comenzó su negocio de contabilidad y más tarde se unieron sus hermanos. En 1998, la rama Lybrand se inició como Lybrand, Ross Brothers and Montgomery, y las dos empresas se fusionaron. Hablando ya de A.J. Ernst y Young, en 1989, esta empresa de servicios profesionales con sede en Londres, que ofrece servicios de auditoría de impuestos y consultoría de negocios, fue fundada por el matrimonio de Ernst y Young y se estableció en Londres. La KPMG surgió de la unión de distintas compañías de contabilidad fundadas por diferentes empresas. En 1917, Piet Gilbert, que comenzó su propio negocio de este tipo en Ámsterdam y más tarde se conoció como KKC, Kicklenberg, Kragenhoff & Company. En 1925, Pitt cambió el nombre de la empresa a Pitt, Marwick & Michelin. En 1960, otro de los fundadores de KPMG fue Richard Groenland, hijo de Karl Groenland, alcalde de Leipzig y líder de un grupo clandestino de resistencia que conspiró para asesinar a Adolf Hitler y establecer un nuevo gobierno con Groenland como canciller. Tenemos que en 1970
Goederler trabajó en la creación de una firma internacional para mejor atender a los clientes de Europa y lideró durante muchos años la Deutsche Treuhand Kassenfrau antes de convertirse en presidente de KMG. En 1987, las bases para la fusión de KMG y Pitt Marwitz International, considerada la primera megafusión de su tipo, y en 1979 la operación se firmó en junio, dando lugar al nacimiento de Klingberg Mayr Goerdelberg KMG. Goerdelberg es conocido por haber sentado las bases para la unión de KMG y Pitt Marwitz International, considerada como la primera megafusión de su tipo, pasándose a nombre de KPMG. Bueno, por este lado explicaremos como tal las áreas de organización interna. En este caso tenemos el organigrama que está establecido por los socios directos del país, el socio directo por líneas de línea por áreas, el socio, el director, el asociado principal, el asociado senior, el asociado y junior. Tenemos por este lado una parte del portafolio de servicios. En este caso tenemos el portafolio de, el servicio de auditoría y servicios de riesgo empresarial, consultoría, asesoría financiera e impuestos. Y en los países e industrias en las que tienen presencias son con las normas internacionales de información financiera, los clientes con intereses en China y en Japón y otros. Adicional a esto también se tienen los servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento legal y fiscal a las principales compañías, instituciones y gobiernos a nivel global, y los países e industrias en los que tienen presencia son España, México y Colombia. En el cuarto punto tenemos como un organigrama del grupo en donde se establece como tal al auditor líder Ivonne Capera, donde se discrimina su formación y su rol. La educación es de título universitario, experiencia profesional mínima de 4 años, experiencia en elaboración de auditorías a 100 horas como auditor líder, la capacitación en áreas de auditoría, normas, gestión de calidad, modelo integrado de planeación y gestión, normas de gestión ambiental o normas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos a Camila Revelo como el auditor acompañante y su educación en formación universitaria, tecnológica o técnica, 1 año de experiencia profesional específica relacionado con las funciones del cargo, cuenta con capacitación en las áreas de auditoría, normas de gestión de calidad, normas de gestión ambiental o normas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no se requiere experiencia. Y tenemos adicional a esto a Luis Pérez, un experto técnico en donde se especifica que su educación debe tener título de formación universitario profesional, experiencia de 2 años laboral en la actividad, no requiere experiencia específica en actividades de auditoría y la capacidad de la actualización en los últimos 5 años de actividad. Por acá tenemos algunas de las conclusiones. Desde la creación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad de 1973 ha habido un esfuerzo constante para adaptar y mejorar las NIA. Esto se evidencia en la combinación de proyectos de actualización del 2009, lo que refleja el compromiso de hacerlas más comprensibles y compatibles con diferentes marcos regulatorios. En 2003, la Comisión Europea emitió un comunicado para reforzar la auditoría dentro de la Unión Europea, aliándose con las normas internacionales. Esto muestra cómo la NIA ha sido adoptada globalmente, fortaleciendo la transparencia y consistencia en las auditorías financieras de distintas jurisdicciones. Las actualizaciones a lo largo del tiempo, como las relacionadas con la planificación, riesgos y respuestas, demuestran un enfoque creciente en identificar y manejar los riesgos financieros, lo cual ha sido clave para mejorar la calidad y viabilidad de los informes de auditoría en todo el mundo. La empresa tiene una estructura jerárquica clara que facilita el crecimiento profesional y ofrece un portafolio amplio de servicios de auditoría, consultoría y asesoría financiera, con presencia internacional y enfoque en normas globales como las NIF. La organización se forma en atender a los clientes internacionales, adaptando sus servicios a normativas financieras globales como las NIF y cubriendo mercados como China y Japón. Otras conclusiones son: la auditoría surgió de la necesidad de medir y cuantificar los logros alcanzados por la empresa en un periodo de tiempo determinado.
surge como una manera efectiva de poner en orden los recursos de la empresa para lograr un mejor desempeño y productividad. Es importante que los procesos contables se establezcan en el dictamen de un auditor y que su opinión sea valedera. Esto con el fin de brindar la información para que sea real y que tenga un soporte correspondiente para ser viable. La auditoría financiera se enfoca en determinar si la información financiera de una entidad se presenta en conformidad con el marco de referencia de la emisión de la información financiera y regulatorio aplicable. Tenemos que la auditoría operativa evalúa la eficiencia, la eficacia y la economía, o al menos uno de estos tres aspectos, con el que la entidad, programa, proyecto, unidad, proceso o actividad del sujeto fiscalizado utiliza los recursos públicos para el desempeño de sus cometidos. La auditoría del cumplimiento o de carácter especial se enfoca en determinar si un asunto en particular cumple con las regulaciones o mandatos identificados como criterios contenidos en leyes, reglamentos u otras normativas que la regulan, tales como resoluciones u otros criterios considerados como apropiados por el auditor. Y aquí tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.